Iglesia, qué bueno que podemos separar este espacio para orar, alabar al Señor, buscar su rostro como iglesia. Es un privilegio saber que Dios nos ha alcanzado y nos ha salvado mediante Jesucristo. Y gracias a este profundo amor tenemos vida y vida eterna. Queremos invitarlos a que se paren este tiempo para que juntos podamos cantar y alabar al Señor a través de este cántico que se titula Gracias Sublime. Cantemos juntos. Digno
Los invitamos a que podamos orar juntos. Señor, tu amor no se ha agotado, tu amor no se ha acabado y tu amor permanece para siempre. Nada nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor, porque cuando nuestra mente, cuando nuestras vidas enteras están enfocadas en tu obra de salvación para cada uno de nosotros, podemos, Señor, entender la verdad de tu evangelio para cada uno de nosotros. Nuestras mentes permanecen salvaguardadas, Señor, por esta verdad profunda de tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos tu ternura, tu compasión, tu misericordia, Señor, renovadas día a día para cada uno de nosotros. Y gracias porque tú eres fiel, Señor, para perdonarnos, Señor, de nuestras faltas y limpiarnos, Señor, de nuestra maldad. Te agradecemos en gran manera como iglesia tu amor por cada uno de nosotros y porque, Señor, nos ha dado un nuevo nombre en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Tú
poderoso Rey, digno, digno eres tú, eres santo, digno eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios, poderoso Rey, digno eres tú, digno eres tú. Dios te bendiga, Iglesia Metropolitana. Te habla el pastor Eliezer Ronda. Damos muchas gracias a Dios porque nos hemos podido seguir conectando a través de este tiempo que hemos atravesado con mucho desafío aquí en nuestro país y a través del mundo. La Iglesia Metropolitana, Dios nos ha dado el privilegio de servir durante todo este tiempo a través de lo que nosotros entendemos que es nuestro ADN. Amar a las personas, discipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Durante este tiempo la iglesia ha estado pendiente de la feligresía, amándoles, cuidándoles, en contacto, viendo la manera que podemos continuar estando conectados en este tiempo. Hemos discipulado a través de grupos pequeños, a través de experiencias de diálogo y hemos enviado a la misión a través de oportunidades de servicio como la distribución de compras en nuestra égida Casa Metropolitana aquí en la comunidad y en una experiencia increíble que tuvimos hace unas semanas atrás con el campamento virtual para niños. Fue una experiencia extraordinaria donde hemos ejercitado nuestro ADN de amar, discipular y enviar. Damos gracias a Dios porque ha sido un tiempo de ver frutos cosechados en medio de la diversidad y la adversidad que hemos estado enfrentando en este tiempo como país. Como parte de lo que la iglesia ha estado haciendo es desarrollar dos grupos de trabajo, un grupo que lo he llamado el Comité de Reapertura y un Comité de la Iglesia Virtual. El grupo de la Iglesia Virtual ha estado trabajando específicamente en cómo podemos mejorar nuestro proyecto de transmisión digital a través de videos, de programas y también de optimizar la forma en que podemos continuar proyectando nuestras transmisiones en este tiempo. Dios nos ha bendecido con personas muy talentosas en este tiempo, dispuestas para servir y para optimizar la forma que compartimos la palabra del Señor en este tiempo. Y entendemos que vamos a entrar en una nueva dimensión como iglesia de comenzar a desarrollar canales de trabajo, programación diversa hacia los niños, hacia la juventud, hacia los adultos mayores, con nuevas maneras de transmitir. Y por eso es importante que nosotros hablemos de esto porque queremos invitarte a que seas parte de eso. Por eso unido con el proceso de reapertura, queremos invitarte a que te unas a los proyectos de colaboración. Si vas a nuestra página de internet icdcmetro.com, puedes continuar aportando con tus ofrendas y con tus diezmos y de esa forma continuar fortaleciendo el proyecto de extender el reino de Dios a través de estas nuevas iniciativas que desarrollamos como iglesia. Ahora, muchas personas nos preguntan, ¿cuándo nos vamos a reunir una vez más en el templo? ¿Cuándo será nuestra reapertura? ¿Cuándo podremos tener los espacios de poder encontrarnos todos y todas presencialmente aquí en nuestro santuario? Quiero dejarte saber que el domingo 16 de agosto del año 2020 tendremos nuestro primer servicio presencial en la iglesia. Y lo que queremos hacer es tener un tiempo festivo donde guardaremos todas las medidas de cuidado a través de mascarillas, de distanciamiento físico, de desinfección, pero sobre todo donde será un tiempo extraordinario de encontrarnos para adorar al Señor en familia. Estamos monitoreando, estamos muy pendientes a lo que está pasando en el país y seguimos conversando para cuándo vamos a hacer las cosas y cómo las vamos a hacer. Y si de alguna manera entendemos que todavía la fecha que hemos identificado del 16 de agosto debe ser pospuesta, así lo haremos. No tenemos prisa. Lo que queremos es servir al Señor y ser instrumentos adecuados de bendición a nuestra comunidad de fe. Te animamos a que sigas pendiente, a que sigas conectado a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página de internet y que hagamos iglesia, que hagamos misión, que amemos, que discipulemos y enviemos. Dios te bendiga. Seguiremos conectados. Soy yo para que el grande me acepte así. Me encontró en mi perdición,
su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, porque solo en ti tenemos clara y segura identidad, porque tú nos haces, Señor, semejante a ti, y podemos vivir cada día, Señor, con nuestra mirada puesta en lo que tú has dicho que somos, con nuestros oídos prestos, Señor, a tu voz que dice que somos tus hijos. Queremos invitarlos a que puedan cantar nuevamente que somos escogidos por el Señor. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Saludos, Dios te bendiga. Qué bueno que podemos encontrarnos cada vez más en esta serie que hemos comenzado y que ya estamos a punto de terminar, que le hemos titulado Firmes. En este tiempo que sin lugar a dudas es necesario nosotros pensar en cuál es nuestra actitud, nuestra posición y cómo enfrentamos los diversos desafíos que podemos tener de frente, particularmente en este tiempo que el mundo está atravesando por esta amenaza de la pandemia que enfrentamos. Yo no sé si en algún momento te has encontrado haciendo algún tipo de actividad deportiva o extrema que vayas a hacer con tu familia o con un grupo de personas. Yo recuerdo hace varios años atrás que fui con Raquel y con Racheli a Cueva Ventana en Arecibo. Y la intención era ver pues este sitio tan espectacular que está allí en el norte de Puerto Rico y esta cueva que habíamos conocido a través de las redes sociales. Y recuerdo que cuando llegamos allí nos encontramos en un espacio para esperar que el otro grupo saliera y nos dijeron que era requisito que para poder entrar a Cueva Ventana teníamos que ponernos el casco. Era esencial que pudiésemos encontrarnos con el casco porque en algún momento íbamos a pasar por algunos espacios que pudiera darse la posibilidad de que nuestra cabeza pudiera chocar con algunas de las cosas, de las estalactitas o las estalagmitas que estaban allí en la cueva y que pudiese protegernos en esa situación que podemos enfrentarnos. Y yo creo que esto es interesante cuando nosotros pensamos con respecto a la armadura que hemos estado hablando durante todo este tiempo aquí en la iglesia. Quiero invitarte una vez más a que vayamos al libro de Efesios capítulo 6, versos del 10 en adelante y que podamos recoger específicamente en ese verso 17 cuando habla acerca de lo que la versión Reina Valera le llama el yelmo de la salvación o el casco. Pero vamos a leerlo desde el versículo 10. Dice de la siguiente manera, una palabra final, Pablo diciendo en el cierre de este texto, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas en este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y dice una vez más, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, verso 14, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse todo el calzado de la paz que proviene de la buena noticia o el evangelio a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten o tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. A mí me parece esto fenomenal. Varias de las cosas que nosotros hemos estado hablando durante las pasadas semanas es que la armadura es algo que uno tiene puesto, pero particularmente la semana pasada que hablamos acerca de tomar el escudo de la fe, pues obviamente es algo que nosotros utilizamos en algunas circunstancias específicas. Y en este caso también hablamos acerca de tomar y de ponernos el yelmo o el casco de la salvación, que sin lugar a dudas es importante para proteger nuestra cabeza. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de proteger nuestra cabeza, como lo que yo decía cuando fui a Cueva Ventana, pues yo de primera instancia pensé, ¿realmente hace falta el casco acá en esta experiencia que iba a tener? ¿Cuál es la amenaza? Y recuerdo que, digamos que prácticamente durante la mayor parte de la jornada que estábamos atravesando por Cueva Ventana, no me hizo falta el casco, realmente no tuve ningún tropiezo, pero al final de nuestra jornada comenzó a llover torrencialmente. Y obviamente, pues parte del agua que estaba cayendo fuera de la cueva, de alguna forma, entraba a la cueva e hizo que el escenario se volviera un poco resbaloso. Y ahí fue que en uno de los momentos que estábamos saliendo de la cueva, resbalé un poco y mi cabeza chocó con una de las partes pedregosas de la cueva y me di cuenta cuán necesario era verdaderamente tener el casco. Es decir, yo pensaba que podía tener control del escenario que me enfrentaba dentro de la cueva, pero en un momento cuando las circunstancias eran totalmente contrarias a lo que yo podía realmente manejar por la lluvia que estaba ocurriendo afuera, resbalé y gracias a Dios tenía el casco que protegió mi cabeza y que no tuve ningún inconveniente y pude continuar mi trayecto de salida sin ningún tipo de contratiempo. Algo importante cuando nosotros hablamos de tener el casco
Es que el casco nos da la confianza cuando podemos salir hacia un lugar. Si usted sale a un proceso de jugar béisbol o jugar fútbol y tiene el casco puesto, eso nos da un sentido de confianza de que indistintamente de saber que puede venir algún golpe, algún empujón, que podemos recibir, hay una posibilidad de tener un pelotazo. El hecho de nosotros tener puesto un casco nos da a nosotros el sentido de seguridad o de confianza de que indistintamente de si eso se acerca o no, podemos enfrentar ese espacio de posibilidad de ataque que podamos recibir. Y yo quiero que hablemos de esto, porque la realidad es que proteger la cabeza es muy importante. Y cuando nosotros hablamos de proteger la cabeza, no necesariamente estamos hablando de proteger nuestra cabeza como tal. Estamos realmente hablando de proteger nuestro cerebro. El escenario de nosotros estar propensos a recibir un impacto en la cabeza no es únicamente que afecta a nuestra cabeza, es que puede ocasionar una lesión en el cerebro. Y aquí sí son otros 20 pesos. Si de alguna forma nosotros en algún momento tenemos lesionado nuestro cerebro, y cuando tenemos alguna inflamación en nuestro cerebro, cuando posiblemente podemos tener sangrado en nuestro cerebro, ahí puede haber un problema. La contusión que podamos tener en su gravedad puede hacer que la operación, el funcionamiento de nuestro cuerpo sí pueda estar comprometido. Y yo creo que esto es importante que nosotros pensemos o que hablemos cuando hablamos del casco de la salvación. El casco de la salvación, sin lugar a dudas, habla particularmente de cómo nosotros verdaderamente poseemos una mentalidad clara y saludable para enfrentar la adversidad que nosotros podamos tener. No únicamente simple y llanamente de tener algún escenario de protección, pero cómo nosotros pensamos en el proceso, manejamos la tensión y de alguna forma eso nos ayuda para poder tener salud emocional, salud mental en las situaciones que nosotros podemos enfrentar. Creo que nos detengamos un momento. ¿Qué tienes puesto en tu cabeza? Yo no sé si en algún momento has tenido algún familiar que ha tenido que lidiar con la enfermedad del Alzheimer. Y la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que lastimosamente es progresiva y va generando algún tipo de inactividad neurológica, de manera que muchas de las personas que padecen de esta condición en algún momento pierden tal vez la noción, la memoria, y cuando en algunos casos se va agravando esta condición, las personas pudiera ser en algunos casos de ellos que olvidan cómo masticar, cómo comer, cómo lavarse los dientes, tal vez algo que era muy sencillo de abotonarse una camisa o amarrarse los cabetes de los zapatos o de los tenis, se pierde esa habilidad o destreza porque el pensamiento o la actividad neurológica se va deteriorando de manera que la operación se va prácticamente perdiendo. Y yo creo que aquí es importante que nosotros estemos claros con lo que nos está diciendo esta porción cuando hablamos de que nos pongamos el yelmo de la salvación, porque precisamente tiene que ver en cómo protegemos nuestra mente y cómo nosotros protegemos lo que nosotros estamos diciendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel anuncio que había hace mucho tiempo, me acuerdo que lo hacía, si no me equivoco, en la Universidad del Sagrado Corazón, que decía: idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Cuando el pensamiento no es correcto, no está alineado, la manera que operamos, la manera que hablamos y en este caso la manera que actuamos es contraria a la posibilidad de tener una salud clara en lo que nosotros estamos enfrentando. ¿Y qué ha pasado durante todo este proceso de pandemia? ¿Qué ha ocurrido en esta situación donde de alguna forma nos vemos lacerados con esta situación que nosotros enfrentamos? Es que de alguna manera nuestra mente también ha sido invadida con una serie de pensamientos, con una serie de preocupaciones y de alguna forma nuestra mente está siendo susceptible a los ataques de pensamientos o posiblemente a la deformación de la identidad que nosotros podemos tener para responder a las situaciones que nosotros tenemos de frente. Por eso es importante tener el casco de la salvación. Por eso es importante ponernos el yelmo apropiadamente. Por eso es importante verdaderamente nosotros ubicarnos en el escenario de enfrentar las situaciones que tenemos de frente.
Yo no sé si has visto algún juego de fútbol y aunque en Puerto Rico tal vez no utilizamos mucho el fútbol americano, pero muchos son fanáticos del fútbol americano. Hay algo bien interesante en el fútbol americano y es que en el fútbol americano hay prácticamente dentro del mismo equipo 2 organizaciones dentro de ese equipo, que está el director o el dirigente, el coach de la actividad ofensiva y está el director o el coordinador de la actividad defensiva. Por lo general, una de las personas que maneja la actividad ofensiva, bueno, prácticamente en el terreno, quien maneja la actividad ofensiva es el que nosotros conocemos como el quarterback, ¿verdad? Que en español le llaman el mariscal de campo. Y el quarterback básicamente es quien va llamando las jugadas para poder determinar cómo puede ser la puntuación o el avance del juego a base de lo que va manejando mientras maneja el balón. Lo que mucha gente no sabe es que obviamente todos los jugadores de fútbol tienen un casco porque la posibilidad de poder desarrollar una contusión cerebral es alta por los impactos frecuentes que tienen en el juego, pero lo que mucha gente no sabe es que el único que verdaderamente tiene una comunicación con el coach del equipo ofensivo es precisamente el quarterback. En el casco tiene realmente un transmisor de sonido que le permite escuchar lo que dice el dirigente ofensivo, aunque no puede realmente interactuar con él, le permite escuchar lo que puede hacer porque ese dirigente o ese coordinador ofensivo conoce lo que está ocurriendo en el resto del terreno para operar adecuadamente. Te pregunto, ¿cómo estamos sintonizados con el Señor en este tiempo? ¿Cuán sensibles somos a la voz de Dios en esta situación? Y si nosotros verdaderamente podemos comprender lo que es particularmente la salvación para nuestra vida, para operar en este mundo de tantos ataques y tanta posibilidad de azotes que nosotros podemos recibir. Cuando nuestra mente está distorsionada, cuando nuestra mente está afectada, cuando nuestra operación no está sintonizada con una mentalidad sana y adecuada, realmente operamos distorsionadamente. Y yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es el casco? O en este caso, ¿qué es la salvación? ¿De qué se trata particularmente lo que es la salvación? Porque pudiera ser que algunos de nosotros que estamos escuchando este mensaje pudiésemos decir que somos salvos. Cuando nosotros decidimos entregar nuestro corazón a Jesús, cuando decidimos darle nuestra vida a Jesús, cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pudiésemos decir que alcanzamos o que recibimos la salvación, que accedemos la salvación a través de la fe. Pero lo interesante es que a quien le están escribiendo este texto no son a personas inconversas. Precisamente se le está escribiendo a personas que han confesado a Jesús como Señor de su vida, que son salvas, pero de alguna forma pareciera que no conocen lo que consiste la salvación. Y por lo tanto, al no conocer en lo que consiste la salvación, su mente divaga, deambula por las circunstancias de la vida y no tiene una claridad particular acerca de lo que hacemos. Y esto es importante porque para hablar de la salvación tenemos que pensar por lo menos en 3 cosas que yo creo que son esenciales. 1, tenemos que hablar acerca de lo que es la gracia de Dios. 2, nosotros tenemos que hablar particularmente de lo que es la fe. Y 3, podemos hablar acerca de lo que son nuestras obras o nuestras actividades o lo que nosotros hacemos. Yo creo que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, hay un verso que posiblemente has escuchado en muchas ocasiones. Pablo, escribiendo a la comunidad de los romanos, dice: a la verdad que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y dice, primeramente para salvación a todos los que creen. Y yo creo que esto es esencial lo que nos dice este texto. El texto nos está diciendo a nosotros que no hay razón por tener vergüenza, que el evangelio, la gran noticia es que hay salvación para el ser humano. ¡Wow! El texto nos está diciendo a nosotros, no hay razón por sentirnos avergonzados, menospreciados. La buena noticia es que hay salvación para todos y para todas en Cristo Jesús. Ahora, lo importante en todo esto, yo creo que aquí es posiblemente el concepto del conflicto que nosotros tenemos en este asunto. Y como muchas veces nosotros lidiamos con esta situación que nos afecta a nosotros, porque lo que nos tendríamos que preguntar es,
¿Qué es la salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿Por qué somos salvos? ¿Qué ha pasado para nosotros ser salvos? Quiero invitarte al libro de Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Este texto es muy importante y es muy especial, es muy significativo y me parece que sería interesante que lo podamos releer una vez más. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta siguiente manera, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de las que las pongamos en práctica. Yo creo que esto es genial lo que nos dice este texto. Este texto nos está diciendo a nosotros que la salvación no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer. Escúchame bien, la salvación no tiene nada que ver con tu habilidad o con mi habilidad, con mi reputación o con tu reputación, con nuestros logros, con nuestros atributos. La salvación que nosotros tenemos no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho. El asunto está que en muchas ocasiones nosotros pudiésemos tener la impresión de que la salvación o la obra de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, es a base de nuestros logros. Pero ya Dios lo hizo todo. Y por lo tanto, al tener una idea de la salvación tan frágil, como si la salvación fuera a base de lo que yo haga, y no de lo que Dios hizo, pues por lo tanto nuestra mente, aunque nosotros somos salvos por Él, está afectada y pensamos como si no fuéramos salvos en Cristo Jesús. Yo creo que para mí esto es importante que lo podamos ver porque tenemos que tener la actitud adecuada para poder enfrentar las circunstancias que nosotros presentamos en esta situación. Cuando nosotros hablamos de salvación, hablamos acerca de que simple y llanamente es la gracia de Dios la que ha provisto todo eso. Es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Es poner nuestra fe, confiar en esa gracia de Dios y como resultado de eso, nosotros hacemos buenas obras. Respondemos ante todo eso. Vamos a mirarlo de este punto de vista. Asumamos que usted está en su casa y su casa, pues, la mayor parte de las casas en Puerto Rico, pues tenemos energía eléctrica. Así que tenemos energía eléctrica en nuestra casa. Nosotros partimos de la premisa de que si usted va a conectar algo en el enchufle de su casa, pues va a poder operar o funcionar. Es decir, la Autoridad de Energía Eléctrica, en este caso de Puerto Rico, ha provisto toda la energía que su casa necesita. Usted no tiene que acceder más energía. Ha provisto toda la energía que usted necesita. Si usted va a conectar una tostadora, usted lo que tiene que hacer es conectarla a los enchufles. Si usted va a poner un televisor, usted lo que tiene que hacer es conectarlo al televisor. Si usted va a conectar una bombilla, una lámpara, usted tiene que conectarla al enchufle. Si usted va a poner un aire acondicionado, usted tiene que conectarla. La energía que su casa necesita ya ha sido provista. Usted no necesita necesariamente más energía para su casa. Ya está. Ahora, lo que la Autoridad de Energía Eléctrica no puede hacer para usted, lo que la entidad de la compañía que provee energía eléctrica para nosotros no puede hacer por nosotros, es conectar los equipos. Nos corresponde a nosotros conectar el equipo para que pueda operar y funcionar. Esto es interesante. A través de la gracia de Dios, Dios ya ha provisto todo para nosotros para que podamos comprender la inmensidad, la profundidad de su amor para nuestra vida. No necesitamos pedirle más amor a Dios, ya Dios nos ama. No necesitamos pedirle que Dios haga más cosas para nosotros, ya Dios lo ha provisto. Nos corresponde a nosotros a través de la fe encender el switch, conectar y confiar que Dios ya lo ha provisto todo. Es nuestra responsabilidad vivir conforme a la fe a base de lo que Dios nos ha dado en la salvación en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Quiero que me acompañes ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice algo bien interesante. El texto dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos.
Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y confiamos en Él, nos ponemos el casco de la salvación, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando confiamos en eso, lo que nosotros hacemos es vivir con gratitud por lo que Dios ha hecho. Lo que pasa es que cuando nosotros tendemos a pensar que estos asuntos tienen que ver con nuestras obras, a veces distorsionamos el concepto de la fe, distorsionamos el concepto de la salvación, afectamos el proceso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de tal manera que pudiéramos comenzar a caminar en la dirección de la religión. Y aquí es que muchas veces entramos en esta complejidad que nosotros tenemos. Podemos decir, pues si yo voy más a la iglesia, pues Dios me va a bendecir más. Si yo ofrendo o diezmo, pues entonces Dios me va a devolver con intereses lo que yo aporto a Él. Y no funciona de esa manera. Eso es una actividad religiosa. Si yo me convierto en un predicador de esa índole, pues me convierto en un predicador manipulador, que afecto la mentalidad de la iglesia, que afecto la mentalidad de la gente, porque nosotros no operamos para que Dios nos dé, porque ya Él ha provisto toda la energía eléctrica, ya ha provisto todo para nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es poner nuestra fe y por gratitud nosotros damos. Nosotros no servimos a Dios para que Dios nos dé más o nos bendiga. Nosotros servimos a Dios y servimos a otras personas porque estamos agradecidos que por su gracia somos salvos. Y ponemos nuestra confianza en Él y sabemos que en respuesta de gratitud a lo que Él ha hecho, bendecimos a los demás. Y esto para mí es importante porque nos ayuda a pensar lo que es el acto de la salvación para nuestra vida y la actitud que nosotros tenemos para manejar las circunstancias que tenemos que... Vamos a seguir adentrándonos en eso unos minutos, pero yo creo que pensemos por un momento en esto, porque esto a veces es bastante desafiante para nosotros porque a la diferencia de lo que ocurre en el mundo espiritual, el mundo terrenal nuestro no opera de esa manera. Nosotros operamos a base de el performance, de la actividad, de lo que la gente hace. Si ese niño saca buenas notas, le damos un premio. Si nosotros nos portamos bien o tenemos un buen desempeño, pues esperamos un aumento de sueldo o que nos den algo más. Si mi pareja me trata bien, pues entonces yo tengo que bendecirla. O si yo hago algo con mi pareja, pues yo espero que me beneficie. Vivimos a base de lo que hacemos. Pero así no funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual funciona totalmente contrario. Ya Dios nos dio lo que nosotros necesitábamos y nos corresponde actuar en fe y obrar conforme en gratitud lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo creo que esto es importante que lo miremos desde varias instancias y cómo esto se puede ubicar en la situación que está pasando en medio nuestro. Y sobre todo, cómo nos permite reflexionar en lo correcto de lo que es la salvación, porque aquí no hay tal cosa como que nosotros tenemos que caerle mejor a Dios o hacer cosas para que le caigamos bien, porque si le caemos mejor, pues Dios nos va a operar mejor. Y muchas veces nosotros actuamos en esa fatiga de hacemos para agradar, para que esté contento, como si Dios realmente estuviese enojado con nosotros. Y la realidad es que muchas de esas cosas son una total distorsión del proyecto de Dios. Pablo dijo en un momento dado que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y a través de esa gracia quiero hacer más. Porque precisamente por lo que Dios nos ha dado, actuamos con gratitud para servir a los demás. Yo creo que vayas conmigo a Romanos capítulo 5, versículos del 6 en adelante. Este texto yo creo que recoge algo bien interesante con lo que estamos hablando de la salvación. Y que yo quiero que pensemos específicamente de nuestra mentalidad. Porque cuando nosotros estamos hablando acerca del yelmo de la salvación, el casco de la salvación, queremos hablar acerca de cuál es nuestro marco de pensamiento, nuestra mentalidad, nuestro enfoque, particularmente pensando en quiénes somos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículos del 6 en adelante, dice algo bien interesante. Dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, mira qué interesante lo que dice Pablo, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada.
Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró, mira qué genial lo que dice la Escritura, pero Dios mostró el gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pero mira qué interesante esto. El texto nos está diciendo que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos declaró justos. La salvación nos dice a nosotros que nos ha declarado justos. De tal manera que Dios nos afirma que nos salvará de toda la condenación de Dios. Ahora, la palabra sería, la condenación de Dios. ¿Qué es eso de la condenación de Dios? Yo creo que aquí es que luchamos nosotros con esta idea de lo que hacemos, lo que somos. Y pues no hay nada más que pensar que cuando pensamos acerca del pecado y cuando hablamos acerca del pecado, que afecta a nuestra vida, el pecado pues tiene unas consecuencias. Posiblemente nosotros podemos pensar ahora mismo, si yo no hubiese hecho lo que hice cuando tenía 20 años, si yo no hubiese hecho lo que hice cuando tenía 25 años o lo que hice cuando tenía 30, si yo no hubiese tomado aquella decisión en aquel momento que me encontraba en esa circunstancia y que dimos rienda al pecado, el pecado tiene consecuencias y por lo tanto esas consecuencias generan de alguna forma alguna condenación, no porque sea la condenación de Dios, sino porque Dios no quiere que nadie peque, porque precisamente el pecado trae sus propias consecuencias para nuestra vida. Pero lo interesante es lo que dice el verso 10 y el verso 11. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida a través de la muerte de Jesús, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esto es interesante. La Escritura nos dice que a través de nosotros confiar en Cristo como nuestro Señor, Dios ha restablecido nuestra relación y aquella condenación y aún aquellas consecuencias que el pecado tiene sobre nuestra vida, las puede reformar. Por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, estábamos hablando al principio de que tenemos que ponernos el casco. Que tenemos que ponernos el casco de la salvación y que precisamente el casco, más allá de realmente proteger nuestra cabeza, lo que está protegiendo es nuestro cerebro. Pudiésemos decir que está protegiendo nuestra mente. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, lo curioso es que cuando nosotros leemos eso desde el concepto hebreo, para el hebreo cuando hablar del corazón, no parte de ese mundo emocional como tal vez el sistema griego que tal es el que hemos abrazado en nuestro concepto cultural, habla del corazón como esa sensación o ese espacio, de donde ocurren las emociones y las sensaciones. Para el hebreo, el corazón era la mente. Pudiésemos decir que el texto dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Piensa por un momento, protege tu pensamiento. Porque tenemos, dice la Escritura, la mente de Cristo. Yo creo que aquí es donde nosotros nos ubicamos en el escenario esencial y fundamental de lo que esto implica para nosotros. Hay muchas personas, y posiblemente hoy que me estás escuchando, que cuando pensamos con respecto a nuestra vida, vivimos con la tensión de que no somos aceptos delante de Dios. Es posible que durante estos días, por alguna razón, tal vez hayas manejado muy mal alguna situación o hayas tomado una decisión contraria, tal vez no apropiada, porque seguimos pensando que somos salvos desde el concepto de la confesión, pero no salvos en lo que Dios ha provisto para nosotros en el aquí y en el ahora. Que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Que Dios está trabajando un proceso de santificación en nuestra vida
para glorificar a Dios en nuestro corazón. Yo me imagino que cada uno de nosotros estamos en esta situación, manejando algún evento de nuestra familia, manejando algún evento del país, manejando algún evento de las circunstancias que nosotros enfrentamos, donde podemos estar pensando que no tenemos la capacidad de poder enfrentarlo, de poder resolverlo. Vivimos con culpa. Por la Escritura nos dice a nosotros que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en esto consiste el amor de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y precisamente la salvación tiene que ver que en medio de estas circunstancias podamos pensar con claridad en quiénes somos en Cristo Jesús por lo que Él hizo en nosotros. Y eso nos permite vivir en libertad, celebrando por su gracia lo que hemos sido, lo que hemos tenido. Te pregunto, ¿eres de los que piensas que no necesitas tener protección? Porque lo que hace precisamente Satanás o el diablo en estas circunstancias es intentar sembrar la duda y un pensamiento defectuoso, cambiar nuestra mentalidad o pudiésemos decir nuestra actitud hacia la vida. Termino con esto. Hay un programa de protección a los testigos en muchos escenarios criminales del mundo. Y estos testigos, que de alguna manera son importantes en la deliberación de alguna acusación a un criminal, pues a veces tienen que asumir una nueva identidad. Y lo interesante es que hace el gobierno es que a veces le cambia el nombre, posiblemente le dan un nuevo seguro social, y esa persona tiene que aprender a vivir con ese nuevo nombre, con esa nueva identidad, y tiene que aprender a responder a esa nueva identidad. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que está pendiente, que lo está buscando para atacarle, para hacerle daño, y si sigue con esa vieja identidad, está susceptible a ese ataque. En la medida que siga respondiendo a esa vieja identidad, está susceptible a ser presa de aquel que le está persiguiendo. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, que tenemos el casco de la salvación, tenemos una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva manera de pensar, porque Cristo ha provisto un nuevo tiempo para nosotros. Es probable que hayas estado recibiendo bombardeos en tu mente que estén afectando tu corazón. Es posible que hayas estado recibiendo bombardeos que afectan tu enfoque durante este tiempo. Estar firmes. No es únicamente nosotros tener la idea de nuestra fe y de nuestro sentido de justicia. Es pensar conforme a lo que Dios hizo por ti, porque eres salvo. No por lo que haces, sino por lo que Él hizo para ti. Y de esa forma puedes responder con gratitud, con celebración, para servir. Como hemos dicho otras veces, la gracia de Dios es aquello que establece que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. No es posible que yo pueda lograr que Dios me ame más. Pero la gracia de Dios establece que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me deje de amar. El Señor te ama y entregó su vida en la cruz para darte salvación. Y si tú que estás viendo este culto hoy virtual, sientes que de alguna forma tu pensamiento se ha vuelto defectuoso, hoy es el día de ponerte el casco de la salvación, que protege ante todas esas cosas que afectan tu enfoque y tu mente, y que pienses conforme a tu identidad como hijo de Dios, por lo que Dios ha hecho en ti. Si necesitas la oración, sería extraordinario que te comuniques con nosotros. Queremos orar contigo. Escribe aquí y comparte con nosotros tu motivo de oración y confesar a Jesús como Señor de tu vida, pero sobre todo a vivir con gratitud y con claridad de que somos salvos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición que nos has dado de poder
acercarnos a tu palabra y que ella habla nuestra vida. Te pedimos, Señor, que aquellos que hoy han escuchado este mensaje y que necesitan reencontrarse, Dios, con el poder de tu palabra que sana y que sobre todo a través de lo que hizo Jesús en la cruz nos da salvación, hoy podamos abrazar la vida y vivir con gratitud por lo que tú has hecho. Nos presentamos ante ti, te damos gracias y te pedimos que aquellos que hoy viven necesitados de aferrarse a tu palabra y sobre todo a recibir y a confesar que tú eres el Señor, que hoy puedan confesarlo y que puedan experimentar el regalo extraordinario de la salvación que nos das a todos y a todas en Cristo Jesús. Te damos honor y gloria. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este servicio haya sido de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.